Hola, soy Liliana Rodríguez Álvarez y esto es Sonreír Todavía, el podcast donde las historias de los demás te contagiarán. Hola, y yo, Rosa Rita Álvarez, aquí felicísima. Estamos junto a Jaime Aristi Escuder, que va a conversar con nosotros sobre temas de mucha actualidad. Una persona que tiene un pensamiento muy lógico. Y realmente yo pienso que tiene que ver con las dos profesiones que él escogió, economía y matemáticas. O sea que estas dos cosas juntas no dicen otra cosa que no sea que el pensamiento de él tiene que ser necesariamente lógico. Bienvenido a este podcast Sonreír Todavía con Liliana y con esta servidora Rosa Rita. Un placer estar aquí con ustedes dos. Ay, muchas gracias. Aristi. Jaime, está claro que el COVID ha afectado nuestra economía. ¿Cuáles poblaciones y qué sectores son los que tú entiendes que están siendo más perjudicados en nuestro país? Bueno, el COVID ha afectado la economía global. El año 2020 fue un año de fuerte recesión. En el caso de la República Dominicana, una caída de 6.7%. Fue la caída más acentuada desde la Revolución, es decir, desde la guerra del 1965, que cayó un 11%. En el 1990 cayó un 5% y el 6.7% del año pasado. En términos sectoriales, casi todos los sectores se vieron afectados muy negativamente, pero obviamente el turismo y aquellos que tenían que ver con más contacto personal fueron los que mayor caída tuvieron. El turismo todavía al día de hoy tiene una contracción de alrededor del 50%. De tal manera que esas son las actividades más impactadas negativamente por el COVID. En términos ya de tamaño de empresa, obviamente que las pequeñas empresas, las medianas empresas han sido sumamente golpeadas porque no tienen el capital de trabajo suficiente para poder aguantar por varios meses la disminución de las ventas y el incremento de los gastos que implica esta situación del COVID. De manera que si uno fuera a analizarlo en términos de sociedad, el COVID ha implicado un aumento de la incidencia de pobreza y un aumento de la desigualdad de los ingresos. Pero aquí en esta medida, nosotros hemos visto que precisamente la pandemia ha prolongado esta situación. Y efectivamente, esos sectores han sido afectados, han habido políticas para poder acompañarlos en ese proceso. En este año, algunas nuevas medidas que puedan proponerse para poder paliar ese impacto que han tenido esos sectores. Mira, el año pasado el gobierno ejecutó unas políticas de apoyo a los segmentos más vulnerables, tanto las familias como empresas. Y por eso el impacto no fue más negativo. Fíjate cómo se estableció los programas Quédate en Casa, PATI, fase 1, fase 2. Lamentablemente, este gobierno a partir de enero decidió eliminarlos. Es decir, que se le ha puesto más difícil a las empresas, le ha puesto más difícil a los hogares y por eso la gente se lanzó a la calle. Se lanzó a la calle a tratar de trabajar, a tratar de ganarse el pan que hay que llevar a la mesa. Y por eso hay un aumento de la incidencia del COVID, porque la gente está trabajando y está tratando de conseguir en el mercado laboral informal, que es donde el 55% de los dominicanos se gana su ingreso, pues está tratando de conseguir el peso y del día a día. Así que por eso hay un aumento de la incidencia. Si el gobierno no hubiese eliminado esos programas, pues quizás muchos se hubiesen quedado en casa o muchos se hubiesen quedado sin tener que obligatoriamente insertarse nuevamente en el mercado de trabajo, como está pasando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay estados que ya hay una población vacunada y fíjate que no se quieren todavía insertar en el mercado de trabajo porque están recibiendo hasta septiembre unas transferencias de recursos de apoyo a los desempleados, que es más que incluso suficiente para compensarle lo que han perdido de ingresos mensuales. Así que allá se ve claramente cómo ese apoyo que han recibido
pues le ha permitido pues mantenerse fuera del mercado, y por eso ustedes pueden ver cómo está cayendo la incidencia del COVID en los Estados Unidos. El caso de la República Dominicana, es verdad que se ha ido aumentando la cantidad de vacunados, pero al mismo tiempo la gente ha tenido que salir porque el gobierno eliminó esos programas. Ahí están las consecuencias. De plano que hay muchos testimonios, y ahora que comentas eso, recuerdo el otro día a un señor que me comentaba que para él hacer que su familia muera, mejor que se muera él si se le pega un COVID, pero que él no tenía de otra que salir a la calle y buscar el dinero para llevarlo a la casa. Y mira, y el gobierno tiene dinero. Fíjate lo siguiente, de enero a abril el gobierno debió haber invertido, porque es en forma de gasto de capital, lo que tenía presupuestado 40,000 millones de pesos en esos 4 meses. Y solamente gastó o invirtió 15,000 millones, es decir, que el gobierno tiene 25,000 millones de pesos que pudiera utilizar perfectamente para financiar 2 o 3 meses un programa de apoyo a los segmentos que son más vulnerables para que se queden en su casa y ayudar a implementar un programa en el cual tú te asegures que efectivamente las personas al quedarse en su casa comiencen a reducirse la incidencia del COVID y esa persona no tenga que ser afectado y no tenga que tomar una decisión tan dura como es decir, yo tengo que salir porque para que se mueran de hambre prefiero yo morirme del COVID. Eso al final estimula la demanda, o sea, dinamiza la economía porque esas transferencias van a hacer que esas personas que necesitan los recursos lo van a invertir localmente. Sí, claro. Y lo van a invertir en los servicios básicos y alimentos, exactamente. Alimentos que es producido básicamente por el campo dominicano, de manera tal que si tú hubieses tomado estos 25,000 millones de pesos y lo hubieses invertido en algún tipo de programa que favorezca a los segmentos más pobres del país, más vulnerables, y a las empresas más pequeñas, pues le hubieses dado recursos suficientes para que ellos pudieran mantenerse teniendo capacidad de demanda y de esa forma la economía, pues también incluso en términos macro, se beneficia. ¿Y por qué no invertirlo? Mira, es que eso es lo que yo no entiendo del gobierno. A mí me parece que este es un gobierno que no sabe invertir. Yo espero que aprenda. Ya casi va para un año, pero no lo ha hecho bien en términos de la inversión del gasto de capital. Yo no sé si es porque no conocen bien la ley 340 de compras y contrataciones, no lo sé, pero yo creo que ellos pudieran recontratar algún personal de esos que despidió de las instituciones públicas y que eran expertos en la aplicación de una ley que cuando ellos salieron del poder en el año 2004 no existía. Fue una ley del año 2006 que se aprobó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, de manera tal que es una ley que es bueno que ellos tengan el apoyo de personas expertas para poder ejecutar sus proyectos de inversión más aceleradamente. Así que ojalá que nos hagan caso y que recontraten ese personal. Y que puedan escucharlo ahora mismo, lo que usted está diciendo, sí, para que hagan caso. Yo espero que escuchen este podcast. Sí. Tú atribuyes, y eso te lo escuché decir el otro día, el crecimiento que se está operando en nuestra economía a la política monetaria. ¿Tú puedes explicar un poquito por qué tú lo dices? Mira, fíjate que en primer lugar hubo un crecimiento importante en el mes de abril contra el mes de abril del año pasado, 47%. Cuando tú lo comparas con abril del año 2019, hay un crecimiento de un 3%, de tal forma que efectivamente hay una expansión, no solamente un rebote, sino una recuperación económica. Ahora, cuando yo descompongo los factores que explican ese crecimiento, nos damos cuenta de que son los factores monetarios, porque ya yo te expliqué que la parte fiscal no es una política muy activa lo que se está ejecutando. El gobierno está ejecutando la parte de gasto corriente, pero la parte de capital, que es la que tiene el mayor multiplicador, la mayor capacidad de expansión de lo que es la demanda y la capacidad a su vez de crecimiento, no lo está ejecutando bien. Entonces, lo que queda es básicamente monetario. Entonces, cuando analizamos la parte monetaria, nos damos cuenta de, primero, que el gobernador del Banco Central rápidamente sacó lo que yo le denomino sus cañones monetarios. El mismo en marzo del año 2020 bajó las tasas de interés en primero 100 puntos básicos, luego 50 puntos básicos adicional y también entonces inyectó alrededor de 5% del Producto Interno Bruto, 215,000 millones de pesos. O sea que se bajó 1.5%. Exactamente. Y entonces, eso fue en el 20. Exactamente. Y liberó entonces recursos que se han traducido en más de 90,000 préstamos. Y eso ha favorecido a comercio, a micro, pequeñas y medianas empresas, a hogares, al sector manufactura, al sector
incluso turismo para que pudiera mantenerse pues con vida, mucho de hoteles, restaurantes pequeños, etcétera. De manera que esa política monetaria activa, dinámica, expansiva, pues favoreció primero minimizar lo que era el impacto negativo del año pasado, pero también a la recuperación económica. Así que se puede decir que la política monetaria implementada por Héctor Valdés en el Banco Central favoreció por ese lado, claro que sí. Y lo otro es que ayudó a mantener la estabilidad macroeconómica. Y ustedes saben muy bien, las dos que son expertas en el área económica y financiera, que cuando tú tienes estabilidad macroeconómica, tú puedes tomar decisiones de ahorro, de inversión, de empleo, de producción eficientes. Y tú tienes capacidad de crecimiento de la economía. Cuando tú tienes mucha turbulencia, cuando tú tienes, por ejemplo, una situación como la que se vio en 1983, 1984 de inestabilidad macroeconómica, tienes caída del producto. Cuando tú tienes una situación como la que se vivió en el año 1990, que hubo una inflación de un 80% y hubo una caída del producto de 5%. Cuando tú ves lo que sucedió con la quiebra de los bancos, que obligó al presidente Hipólito Mejía de forma muy responsable a salvar más de 700,000 depositantes, aun cuando eso le costó la presidencia, porque perdió su proceso de reelección simplemente porque se generó un proceso de inflación y depreciación del peso dominicano que contrajo la actividad económica. Entonces, cuando tú ves todos esos episodios, te das cuenta de que efectivamente, cuando tú tienes inestabilidad, tienes una situación de contracción, desempleo y pérdida de bienestar. Ahora, a pesar de esta crisis, Héctor Valdés logró mantener la estabilidad macroeconómica. Y yo creo que eso es un gran aporte de parte del Banco Central para la economía dominicana, que ha favorecido esta recuperación de la economía. Ha habido mucho préstamo de consumo, que ese es lo que se categoriza como los préstamos a las MIPYMES. No ha habido todavía evaluaciones para ver cómo han sido invertidos esos recursos que han sido liberados a esos sectores, para ver si se van a poder mantener o si realmente fue una forma de paliar ese impacto de pérdida de ingresos en esos momentos. Sin duda que esa política monetaria ha servido y ha sido muy útil, como usted bien lo explicaba ahora. Pero también la parte fiscal, que la mencionaba ahora mismo. Podemos hablar de que ha habido un ahorro de parte del gobierno, o sea, ha sabido ahorrar, ser eficiente en el ahorro del gasto. Vamos a suponer que tú y yo decidimos hacer un anexo en una casa. Y yo voy al banco, tomo un préstamo y tú me dices, perfecto, vamos a hacer el anexo a la casa. Y entonces pasan los 3 meses, pasan los 6 meses, pasan los 9 meses y yo no hago el anexo a la casa. ¿Qué tú me dirías a mí? ¿Valió la pena tomar el préstamo? Estamos pagando intereses, estamos incluso ya comenzando a amortizar. ¿Qué tú me dirías a mí? Para nada. O no logré. No? Le dice, ven acá, claro, muchacho, pero ¿y para qué tú tomaste el préstamo si al final no me hiciste el anexo de la casa y entonces estamos pagando los intereses y sin embargo no ejecutaste el proyecto? Eso es lo mismo. Entonces, el gobierno no es que esté ahorrando. El gobierno lo que no está ejecutando el presupuesto. El gobierno se endeudó, por ejemplo, el año pasado. El gobierno se endeudó y dejó sin ejecutar 77,000 millones de pesos. Óyeme, entonces cuando tú observas eso, tú dices, esto genera la necesidad de pagar intereses de más de 1,000 millones de pesos y sin embargo no estás ejecutando. Se ha acumulado más de 50 millones de dólares de pago que debió de haber ejecutado el gobierno o pago de intereses que el gobierno tuvo que hacer por recursos que tomó prestado para ejecutar y no ejecutó. Entonces, eso es un problema. Entonces no es que el gobierno esté ahorrando, es que no está ejecutando adecuadamente. ¿Qué sucede entonces con la capacidad de pago? ¿Qué tú opinas de eso? ¿Tú crees que eso nos puede afectar mucho nuestra capacidad de pago? Mira, lo que está limitando... Porque estamos hablando de un 70% de que hay de endeudamiento del PIB. Sí. Eso no es tanto el problema, sino la capacidad que nosotros tenemos de responder a eso. Mira, ante eso que tú estás explicando, ¿qué tú opinas? ¿Estaríamos en las condiciones de nosotros hacerle frente? Mira, lo peor es que tú llegas al 70% y entonces no ejecutes. Si tú llegas al 70%, tú tienes que comenzar a ejecutar esos recursos de tal forma que te genere a ti un valor agregado, que te genere a ti empleo, que te genere a ti ingresos y que te dé capacidad de pago de los intereses correspondientes a ese 70% del Producto Interno Bruto que tú tienes de deuda pública. Pero si tú te endeudas y no lo ejecutas y lo guardas a una tasa de interés prácticamente cero, pues estás haciendo un muy mal negocio. Entonces, el gobierno lo que tiene que tratar de hacer es, para comenzar a desmontar esa deuda, es tratar de sacar el máximo provecho a los recursos que tiene disponibles. Y además, ahí vamos a caer en la discusión
sobre el tema de si el gobierno necesita o no necesita una reforma tributaria. Pero antes de pasar ese tema, que me encanta que hemos tocado ese tema de reforma tributaria, pero eso es algo alarmante de uno sabiendo que hay tantas necesidades en el país. Entonces, saber que no se están invirtiendo esos recursos para los cuales se ha tomado prestado, eso es alarmante. Toma el caso de lo que está sucediendo en los hospitales hoy día. En los hospitales hay desabastecimiento de elementos básicos para enfrentar el coronavirus. Y los médicos se están quejando de eso. Sí. Los médicos se están quejando. Gracias que el gobierno anterior ejecutó una política de reforma de los hospitales que se lo dejó a tiro de hit. Por ejemplo, la ciudad sanitaria invirtió el 97% de los recursos el gobierno pasado. Este gobierno invirtió 3% de los recursos y lo inauguró la ciudad sanitaria. Y eso le colocó más de 150 camas disponibles para poder enfrentar. Y obviamente puso ahí a el mejor médico que puede colocar para gestionar la ciudad sanitaria, que es el doctor José Joaquín Puello. Entonces, obviamente que eso va a ayudar muchísimo, pero eso viene del gobierno pasado. Este gobierno lo que debería utilizar todos esos recursos para apoyar a los segmentos más vulnerables y al mismo tiempo abastecer a nuestros centros de salud con todo lo que se necesite para poder brindarle la salud que requiere en esta coyuntura el pueblo dominicano, que es la que se necesita para enfrentarse exitosamente el coronavirus. Pero hay un plan, y perdón que interrumpa, había un plan de gobierno. O sea, existe un plan de gobierno que presentó el PRM. Lo presentó el plan. Y no es que llegamos y no teníamos nada diseñado, no sabíamos que íbamos a ganar. O sea, bueno, se supone que ustedes tenían un plan. Ese plan en estos 10 meses no se ha ejecutado. O sea, no es que realmente es como, bueno, no se ha invertido esos recursos, pero es que no sabíamos en qué invertirlo. Bueno, había un plan diseñado. Sabíamos que había también una pandemia que se iba a prolongar, que no se iba a resolver en diciembre, porque ni siquiera las políticas monetarias terminaban en diciembre, terminaban en marzo incluso. Entonces, ¿qué ha pasado con ese plan? Mira, el plan era muy inconsistente, el plan era poco lógico. Fíjate, para que te voy a dar un dato. En ese programa de gobierno del PRM se establecía que se iba a reducir el gasto en 129,000 millones de pesos. 129,000 millones de pesos. Eso es, ponle 2.3% del Producto Interno Bruto. El gobierno iba a poder reducir el gasto. Por lo tanto, eso significa que el gobierno podía hacer un ajuste extraordinario de las finanzas públicas, disminuyendo así el déficit, liberando recursos que lo pudiera utilizar en otras actividades más rentables, más eficientes. Pues el gobierno no ha podido reducir un peso. Oye bien, un peso no ha podido reducir de lo que él decía que iba a reducir. Lo que ha disminuido, como te señalé, es la inversión pública. Pero esa inversión, tarde o temprano, tú la tienes que ejecutar. Tarde o temprano, las comunidades le van a comenzar a exigir, yo quiero este camino vecinal, yo quiero esta escuela, yo quiero este centro de salud, yo quiero esto que tú me prometiste a mí y que yo ahora quiero que efectivamente tú inviertas en nosotros, en esta comunidad, en esta población. Entonces el gobierno tarde o temprano va a tener que ejecutar eso. Ahora, los 129,000 millones de pesos que dijo el gobierno que se iba a ahorrar porque era corrupción, porque era despilfarro, porque era ineficiencia, no se ha ahorrado absolutamente nada. Entonces, eso del programa, yo te soy muy sincero, el programa me da la impresión de que no era muy coherente, el programa del PRM. Ellos están aprendiendo sobre la marcha. Pero, y ahí hay el tema de la reforma tributaria. Entonces, si no se está invirtiendo esos recursos, ¿cómo entonces pasar a una reforma tributaria? Mira, el problema es que el gobierno le prometió a las calificadoras de riesgo que iba a reducir el déficit público mediante una reforma tributaria. El déficit de este año, para el 2021, presupuestado, es de 3% del PIB, pero eso incluye 87,000 millones de pesos de venta de activos del Estado, que ya se sabe que esos ingresos de capital por venta de esos activos no se van a registrar. En consecuencia, eso implica que en vez de ser 3, es casi 4.5, 4.6% del PIB, lo que va a ser el déficit. Ahora, el gobierno, si no ejecuta toda la inversión pública, sino que ejecuta la mitad, por ejemplo, que es de 120,000 millones, entonces sería 60,000 solamente, ahí hay 1.2 del PIB que se va a ahorrar. ¿Y eso qué implica? Que entonces tú le puedes decir a las calificadoras, mira, es verdad, no va a ser 3, va a ser 3.5 el déficit o 4, pero perdóname y vamos a poner la reforma tributaria para posteriormente. La realidad es que eso va a ser difícil. Las calificadoras le han permitido al gobierno
pues posponer ya desde el año 2020 porque se veía que era difícil, pero este año la idea es que se presente, que se apruebe y que se comience a ejecutar a partir del año 2022. Si no se aprueba ahora, tendría que discutirse, aprobarse en el año 2022, pero discutirse y aprobarse en el 2022 implica ejecutarla en el 2023. Y ahí yo me pregunto, ¿el gobierno va a querer ejecutar una reforma tributaria un año antes de las elecciones? Claro. Muy difícil. Y por eso entonces las calificadoras van a decir, este gobierno no hará reforma, si no hace reforma te bajo la calificación. Y ustedes saben que si bajan la calificación crediticia, eso significa un aumento de la tasa de interés. No solo para el gobierno, sino también para el sector privado. Así es. Los precios de los alimentos, que preocupan mucho, están desesperando a la ciudadanía, han ido elevándose. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tú podrías recomendar? ¿Realmente se deja libre mercado? ¿Se controlan los precios? ¿Se aumentan los salarios? ¿Cuál serían las medidas más adecuadas para que esto se pueda mantener bajo control? Porque de plano es una de las cosas que afecta a una mayor cantidad de población en nuestro país. Mira, el gobierno se enfrenta a incrementos de precios internacionales de insumos básicos. El maíz, el sorgo, el trigo, los aceites, el petróleo, todo eso combinado genera un aumento de costos. El aumento de costos se traduce en un aumento de precios internamente. Y por eso tú has visto cómo ha aumentado el precio de la carne de pollo, el precio de los huevos, el precio del pan, el precio de los plátanos, el precio muchísimo de cualquier producto. Tú observas que hay una presión. El gobierno ha intervenido tratando de hacer, por ejemplo, las ventas de Inespre. Fíjate que eso lo hizo por un par de meses, pero ya no se menciona Inespre. Ya no se menciona. No están haciendo gran cosa. Ese tipo de control de precios, eso sí se ha demostrado desde hace 3.000 años que eso no funciona. Cuando tú dices que va a controlar el precio, lo único que se genera es escasez, se genera un mercado negro y el precio todavía es mayor. Así que el gobierno con ese tipo de política, eso es un fracaso. Si el gobierno quiere enfrentar realmente, lo único que puede hacer es tratar de reducir los costos, lo único que puede hacer es tratar de mejorar la eficiencia en el proceso de abastecimiento de los productos para reducir costos de intermediación y de esa manera, entonces, tratar de que le llegue de la mejor forma posible. Entonces, el otro punto que tú señalas es salarios. El gobierno debe promover que se apruebe un aumento del salario. Viene una discusión del salario mínimo. Viene una discusión importante del salario mínimo, donde los sindicatos le van a pedir al gobierno o al sector privado 30% de incremento, el sector privado te va a ofertar 10% de incremento y ahí va a venir una discusión. Y es probable que se apruebe un incremento del salario mínimo de alrededor del 15% que te permita recuperar la inflación, que es de alrededor de un 10% en los últimos 12 meses, bajo algo más de la acumulada anteriormente, que es alrededor del 5%. Eso es lo que probablemente suceda. Y la economía va a ser duro para las pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas lo que van a hacer es seguir moviéndose hacia el mercado informal para no tener que pagar eso. Que acuérdate que ese salario mínimo tú le tienes que subir un 20% que tiene que ver con la seguridad social. Lo cual es penoso, sumamente penoso. Así. Sobre todo para el esfuerzo que antes se había estado haciendo con relación a que las microempresas, por ejemplo, pudieran ir formalizándose. Es correcto. Entonces esto va a ser un retroceso para esa población microempresarial. Ahí estamos hablando de dos impactos fuertes que va a tener este año. El aumento de los precios de los alimentos y, por otro lado, el tema de la reforma tributaria, que si se plantea, como entendemos que se planteará en la reforma tributaria, va a ser regresiva, igual quienes más van a ser afectados de clase media. Entonces, va a tener dos impactos este año. Bueno, si entra la reforma el año que viene, va a ser el año que viene, y este año el precio de los alimentos. Entonces, ¿cómo ve Jaime Ariztía Escuder este escenario precisamente para la clase media? O sea, ¿qué se puede hacer precisamente para empujar a que sea más una reforma como Estados Unidos y menos como Colombia? Mira, ese es un punto importantísimo y eso es lo que ha detenido el empuje que tenía el gobierno de aprobar la reforma. La reforma era una reforma principalmente sobre la clase media. El gobierno se asustó cuando vio lo que sucedió en Colombia, ese levantamiento popular hizo que el gobierno se echara hacia atrás. Pero aquí lo que hay que poner sobre la mesa es una reforma tributaria estilo lo que está pensando hacer el presidente Biden en los Estados Unidos. Una reforma tributaria en que pague el que más dinero tiene
en esta coyuntura tan dura para los pobres y los vulnerables y la clase media, que son los tres segmentos que tú tienes ahí, el 90% de la población, obviamente esa va a ser muy difícil que puedan pagar un aumento del ITEVIS. Cuando hablo del ITEVIS no es necesariamente la tasa, sino la ampliación de la base, o que aumente el pago de impuestos sobre la renta de esos segmentos de población cuando disminuya el límite exento. Ellos van a tratar, en los Estados Unidos, por ejemplo, de poner a pagar a los ricos. Nosotros deberíamos también tratar de poner a pagar a los ricos. Eso no era lo que tenía previsto el presidente Abinader. Era algo más sobre la clase media. Ellos se asustaron, echaron hacia atrás y por eso, fíjate, y yo escribí un artículo que llevaba por título así, que ella va, que no va, que ella va, que no va, recordándome de Freddy. Me encantaba Freddy y Boruga cantando ese, que ella va, que no va. Y entonces ahí lo vi que Paliza decía una cosa y el presidente decía otra, pero ya el presidente se decantó en que este no es el momento. Así que me da la impresión de que no habrá presentación de reforma tributaria en los próximos meses. Esa sería la idea. Cambiando un poquito de tema, el presidente Abinader ha hablado de fideicomiso para Punta Catalina. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Tú podrías explicar un poquito en qué consiste el fideicomiso? Mira, y si conviene o no conviene a Punta Catalina y al país. Sí, fideicomiso es un vehículo empresarial en el cual se colocan unos activos y que ese vehículo es capaz de emitir deuda y liberar entonces recursos que están colocados en ese activo y que de esa forma el gobierno pudiera levantar fácilmente 1.500 millones de dólares, porque Punta Catalina tiene la capacidad. Punta Catalina es un monstruo. Punta Catalina genera 500 millones de dólares de ingresos al año, beneficios por 250 millones de dólares, bien gestionada estoy hablando. Es decir, que Punta Catalina es capaz de, sea en ese fideicomiso o simplemente como una sociedad anónima, que es como nosotros la habíamos dejado. Yo dejé Punta Catalina con sus estatutos listos, con toda la documentación preparada simplemente para ya convertirla en una sociedad anónima totalmente independiente, capaz de emitir su deuda. Era más transparente porque nosotros evaluamos las dos cosas, fideicomiso o sociedad anónima, y pensamos que la sociedad anónima Central Termoeléctrica Punta Catalina era más transparente. Ahora, ellos han decidido hacer un fideicomiso, lo que hay que darle seguimiento para verificar de que se esté operando adecuadamente, que el aporte que se realice a unos precios que sean los correctos para evitar que si ellos venden participación de ese fideicomiso sea una participación a precio de vaca muerta, que eso hay que evitarlo porque sabemos que hay intereses en el país que están tratando de absorber a Punta Catalina, porque es lógico. Estamos hablando de la principal inversión en la historia de la República Dominicana por parte del Estado, 2.454 millones de dólares, que le genera beneficios directos, 250 millones de dólares, y también a través de la reducción de los costos de generación, 200 millones de dólares. 450 millones de dólares al año de beneficio para el Estado le genera Punta Catalina. Y eso significa que en 5 o 6 años tú recuperas la inversión por parte del Estado que realizó en Punta Catalina. O sea que eso es algo extraordinario. Ahora, si se coloca el fideicomiso, lo que hay que darle seguimiento para que si aparece un inversionista privado, pues que compre su participación al precio adecuado, al precio que refleje realmente el valor de mercado. Punta Catalina tiene un valor de mercado de 2.600 millones de dólares. Se invirtieron 2.454 y tiene un valor de mercado ella en sí misma 2.600 millones de dólares. Esa es una planta basada en carbón. Y hay quienes dicen que eso hace daño al medio ambiente y pues que afecta y provoca, diríamos, el cambio climático. ¿Qué tú dices en ese sentido con relación a Punta Catalina? Todo lo que se mueva genera contaminación. O sea, las personas contaminan, las personas mismas. Las personas respiran y contaminan. Es exactamente igual. La alternativa, que es a gas natural, genera metano, un altamente, es muy contaminante y que afecta, influye muchísimo sobre el efecto invernadero. O sea que cualquier tipo de planta va a generar contaminación. Punta Catalina tiene la ventaja de que está sustituyendo una cantidad enorme de plantas que son más contaminantes que ella. Ese es el punto más importante.
O sea que Creo que se reforestó bastante, o sea que eso también sí, claro, ayuda mucho. 1 millón de árboles. 1 millón de árboles. 1 millón de árboles. Uh-huh. O sea, nadie ha reforestado más que Punta Catalina. Y creo como que le han puesto unos filtros o algo así, ¿no? Sí, no, tiene el mejor sistema de control de calidad de aire que existe. El 97% de lo que son emisiones son capturadas por el sistema de control de calidad de aire que tiene Punta Catalina. Es el sistema más moderno que hay en toda esta región. Incluso hay pocas en los Estados Unidos que tiene esta tecnología. Porque hay que recordar que esas que se están cerrando son centrales de 40 años, son centrales muy viejas, como la que tiene Itagua aquí, que no tienen nada de esos filtros. Punta Catalina es de última generación. O sea que Punta Catalina está construida para sacarse el provecho por 40 años. Los alemanes, ¿ustedes saben cuántas Punta Catalina están aprobando los japoneses? 20 Punta Catalina. Los japoneses ahora mismo, 20 Punta Catalina. Los alemanes tienen también más grande que Punta Catalina, recientemente inaugurada. Pero los chinos continuamente generan un aumento. O sea, en el mundo hay 2, 3 mil como Punta Catalina. Y nosotros tenemos una. Entonces, tenemos que sacarle provecho a esa central termoeléctrica, que es ahora mismo la más competitiva y la que más aporta a lo que es el Sistema Eléctrico Nacional Continental. Por ejemplo. ¿Cuánto aporta? Perdón. Para que tengas una idea. El presidente señaló que en su gobierno él ha dado más energía eléctrica. Yo le demostré que el gobierno anterior, en 3 meses, es decir, en promedio mensual, después que ya entró Punta Catalina, que fue final de abril, o sea, mayo, junio, julio, promedio de esos meses, versus los promedios que él tiene, el gobierno anterior produjo 3% más. Pero no solamente eso, que la principal fuente de electricidad de su gobierno es Punta Catalina. En su gobierno ha sido 24%. En el gobierno anterior, Punta Catalina representaba el 30%. Entonces tú me dirás, bueno, pero ¿por qué ahora Punta Catalina está produciendo menos electricidad que antes? Busca la eficiencia. La eficiencia. O sea, nosotros producíamos 500 gigawatts al mes promedio y ahora se está produciendo 400. Esa diferencia es lo que explica que en algún momento representaba el 24% y antes representaba el 30%. Es decir, que Punta Catalina tiene la capacidad de suplir el 30% de toda la electricidad de la República Dominicana. Eso es 30%. 30% es mucho. Y lo que vivimos los apagones más de 2 veces, con relación a la que viene después, es 2.3 y 2.4 veces más que lo que produce, que es AES Andrés o DPP o otras como Itabo, cualquiera de esas plantas. Que producen menos del 15%. Sí, todas. O sea, Punta Catalina es la reina del sector eléctrico. Hay electricidad de forma continua, es por Punta Catalina. Y yo, de hecho, he tenido la curiosidad y he preguntado a personas que viven en el interior del país. Y me dicen, lo más que se nos van son 2 o 3 horas. Y yo recuerdo, por lo menos en mi experiencia, o sea, los apagones kilométricos que vivíamos. Yo estudiaba en el balcón con una lámpara de esa, ¿cómo que se llama la lámpara que utilizamos? Lámpara de gas. De gas, para poder terminar mi tarea. Punta Catalina. Eso es, exactamente. Punta Catalina. El beneficio que tiene eso, no nada más en las familias, sino también en las MIPYMES. O sea, porque que si tú tienes hasta un colmado con una nevera y se te va la luz, me tienes que poner una planta obligatoriamente. Son mayores los costos. Solamente te doy una idea. Y el daño al medio ambiente. Tú sabes las señoras que venden dulce. Chiquitas le hacen daño al medio ambiente. Que venden heladito de eso de molde en esos barrios. Sí. Y bueno, con Punta Catalina pueden tener ese negocio. Claro. Sin Punta Catalina no pudieran tenerlo. Porque ¿cómo va a tener un freezer funcionando? Ha sido un gran aporte, como también la misma diversificación que ha habido. Claro. O sea, se han convertido muchas plantas a gas natural. Claro. Y al mismo tiempo también plantas de energía renovable. Pero eso, 600 megavatios, nunca antes en la historia. Exacto. O sea, porque mira, Punta Catalina son 752 megavatios. 600 de energía renovable. 600 de energía renovable. Y creo que 900 de gas natural. De gas natural, pero ¿por qué se convirtieron a gas natural? Por Punta Catalina. Claro. Porque si no, porque es que si Punta Catalina, óyeme, si tú no te conviertes, Punta Catalina te convierte en chatarra. Entonces se convirtieron a gas natural y mira, y lo hicieron muy bien. O sea, ahí está CESPEM, tremenda planta supliendo sus 300 megavatios. Ahí está la Quisqueya 2 y Quisqueya 1 utilizando gas natural y así mismo se van a seguir convirtiendo. Ustedes verán, se van a seguir convirtiendo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, Punta Catalina está los aleja cada vez más. O sea, si usted no es eficiente, se queda fuera del mercado. Claro. Influye el precio también. ¿Cuál es el imagínate, el precio cuando entró Punta Catalina en mayo, el precio bajó de 15 centavos a 7 centavos.
el precio del mercado spot. Chequéate la mitad. Chequéate cuando está y no está Punta Catalina. Por ejemplo, cuando sale por un mantenimiento o por algún tipo de situación que pueda ocurrir, chequea, inmediatamente se dispara el precio del mercado spot. Entonces hacen fiesta. Esos generadores ineficientes hacen fiesta. Si una vez sin Punta Catalina hacen fiesta. Por eso cuando está, oye, me le están prendiendo velitas para que se vaya. Jaime, la verdad es que hemos tenido Debemos una darle gracias a conversación magnífica, la verdad. Un placer. Pero tú no puedes irte de aquí sin tú decirnos qué te hace sonreír todavía. Que por eso nosotros tenemos ese nombre, porque la sonrisa es vital en la vida de la gente. ¿Qué te hace sonreír? No, todavía? cada vez que yo veo a mis hijos, eso me hace sonreír. Sí, eso es magnífico. Cada vez tengo que decirlo. Cuando le preguntamos a las personas que han estado con nosotros, esa es la respuesta. Sí. Nos alegra tanto escucharla. Fue un placer, un placer. Gracias por estar, de verdad. Gracias, no solamente por acompañarnos y estar en esta conversación el día de hoy, sino también gracias por Punta Catalina, porque realmente es un beneficio. Lo digo sinceramente, bueno, con mucho afán estudiaba yo con esa lámpara de gas y realmente ese beneficio de tener esa tranquilidad, no nada más para la familia, sino para toda la sociedad. Gracias por ambas cosas, por estar a acompañarnos y sonreír con nosotros en el día de hoy. Y por su eficiencia en Punta Catalina. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Un placer.